Humano lleva a la reina enemiga herida 40 metros. Ella ordena a su ejército que perdone su planeta. El humo aún se elevaba de lo que solía ser la calle principal de la colonia New Providence cuando Van presionó sus dedos contra el pulso de otro sobreviviente. Débil pero estable. La joven viviría, aunque las quemaduras en el hombro le dejarían cicatrices. Envolvió la herida con eficiencia practicada, su bolsa médica se volvía más liviana con cada persona que encontraba respirando entre los escombros. Médico. El grito vino de su izquierda, donde el sargento Torres lo saludó con la mano hacia un escaparate derrumbado. Van agarró su equipo y corrió, con las botas crujiendo sobre vidrio y metal retorcido. Las armas alienígenas habían atravesado el asentamiento como papel, dejando atrás un laberinto de escombros y el olor acre del hormigón vaporizado. Tengo 3 más aquí abajo, dijo Torres, señalando una pila de vigas caídas. Uno no responde. Van se arrodilló junto al primer superviviente. Revisando signos vitales mientras Torres y otros 2 soldados trabajaban para despejar escombros. La baliza de emergencia de la colonia había estado transmitiendo durante 6 horas, pero los barcos de evacuación no llegarían hasta otro día. Hasta entonces, él era todo lo que se interponía entre los heridos y la muerte. La tercera víctima quedó atrapada más profundamente, apenas visible debajo de una sección del techo derrumbado. Mientras One se arrastraba hacia el estrecho espacio, su faro iluminó algo que le hizo recuperar el aliento. Piel roja casi luminiscente a la luz artificial. Cabello tan negro como el propio espacio enmarañado de sangre. Las distintivas orejas puntiagudas que se habían convertido en el rostro del nuevo enemigo de la humanidad. Una de ellas aquí, en las ruinas de lo que ella había ayudado a destruir. Tauro, llamó, manteniendo la voz firme. Necesito que hagas retroceder a los demás. Doc. Las manos de Van encontraron el cuello del alienígena, sintiendo el pulso que le diría si estaba viva o simplemente otra víctima. Allí, tenue pero presente, el ritmo diferente al latido del corazón humano, pero inconfundiblemente la vida. Su respiración era superficial, dificultosa, lesiones internas probablemente graves. Es uno de ellos, dijo finalmente. El sonido de las botas sobre los escombros cesó. Torres apareció al borde de la pila de escombros, con el rifle listo. ¿Quieres que lo saque de su miseria? Van miró el rostro inconsciente, incluso cubierto de sangre y polvo. Ella estaba golpeando de una manera que hizo que su pecho se tensara. Pómulos altos, rasgos afilados, pero no ásperos. Su armadura era diferente a las otras que había visto. Más adornado, con símbolos que sugerían rango, alto rango. Ella está herida, se dijo más a sí mismo que a Torres. Ella es el enemigo, Doc. Mira a tu alrededor. Van miró a su alrededor los cuerpos que ya habían sacado de los escombros. Ante los edificios en llamas a lo lejos, ante la vida que había construido en Nueva Providencia, ahora reducida a humo y memoria. Esta mujer, esta extraterrestre, había sido parte de esa destrucción. Tal vez incluso lo ordenó. Sus manos se movieron sin pensarlo conscientemente, revisando sus pupilas, sintiendo huesos rotos. Las heridas eran graves, pero no fatales si se trataban rápidamente. Una costilla perforando su pulmón en función de la forma en que respiraba. Hemorragia interna por el impacto que la había arrojado al edificio. Ella estaba muriendo lenta pero seguramente. Los dedos del Dr. Van encontraron el escáner médico en su kit. El dispositivo tarareaba mientras analizaba la fisiología alienígena, adaptando sus lecturas a la biología alienígena. Los datos que se desplazaban por la pantalla confirmaban su evaluación. Crítico, pero estable por ahora. Hizo retroceder a los demás, dijo de nuevo. Dame espacio para trabajar. No puedes hablar en serio. Ella está herida. Eso es todo lo que importa. Torres se acercó, su voz bajó a un susurro áspero. Esa cosa mató a Martínez, mató a Collins, mató a la mitad de la maldita colonia. Y ella se está muriendo ahora. Van se encontró con sus ojos. Eso no los traerá de vuelta. Pero podría evitar que matara a más de nosotros. La verdad pesaba en el pecho de Van. Cada instinto le gritaba que se alejara, que dejara que la naturaleza siguiera su curso. Esta alienígena moriría en la siguiente hora sin intervención, y con ella moriría cualquier conocimiento que llevara, cualquier plan que hubiera hecho para el futuro de la humanidad. En cambio, sacó su kit de trauma y comenzó a trabajar.
Los ojos del alienígena se abrieron cuando insertó el tubo de respiración. Ojos rojos, del color de la sangre fresca o de las estrellas moribundas. Se fijaron en su rostro con una intensidad que hizo que sus manos vacilaran por un momento. Luego trató de hablar, las palabras salieron como un gorgoteo alrededor del tubo. No intentes hablar, dijo, las mismas palabras que había dicho a 100 pacientes humanos. Estás herido bastante mal. Voy a ayudarte. Esos ojos rojos se entrecerraron y pudo ver la confusión allí. El dolor, sí, pero también algo más. Sorpresa, tal vez. O sospecha. Torres, necesito que me ayudes a sacarla de aquí. Doc, esto es una locura. El edificio no es estable. Si vamos a hacer esto, lo hacemos ahora. 20 minutos después, la liberaron de los escombros y la colocaron en una camilla improvisada. Van trabajaba con precisión mecánica, su entrenamiento anulaba la voz en su cabeza que cuestionaba cada decisión. Se estableció una vía intravenosa, se controlaron los signos vitales, se limpiaron y vistieron los suspiros de las heridas. El paciente alienígena se corrigió a sí mismo, permaneció consciente durante todo el proceso, esos ojos rojos rastreando cada uno de sus movimientos. El punto de evacuación está a 40 metros al norte, dijo Torres, revisando su comunicador. Tenemos heridos que no pueden esperar a ser recogidos aquí. Van asintió, ya calculando. La unidad médica portátil la mantendría estable, pero no por mucho tiempo. Ella necesitaba cirugía. Instalaciones médicas reales, del tipo que existían en el punto de evacuación, pero en ningún otro lugar de este mundo devastado. Llévate a los demás, dijo. Usa los vehículos. Lo seguiré a pie. ¿No estás pensando seriamente en cargarla 40 metros? Van miró a la reina alienígena. Porque eso era lo que tenía que ser, a juzgar por la armadura adornada y la forma en que se portaba incluso estando herida. Enemiga o no, ella era la líder de alguien, la hija de alguien, tal vez. Alguien que había tomado decisiones que lo llevaron a este momento desangrándose en las ruinas de un asentamiento humano. Sí, él dijo simplemente, lo soy. Torres lo miró fijamente durante un largo momento, luego negó con la cabeza. Su funeral, Doc, pero cuando ella se despierte y lo mate, no espere que se lo explique al comando. Notado. Los vehículos de evacuación se retiraron una hora más tarde, cargados con colonos heridos y los pocos soldados que habían sobrevivido al ataque inicial. Van los vio desaparecer en el horizonte nublado por el humo, luego se volvió hacia su paciente. La reina alienígena estaba despierta ahora, estudiándolo con esos inquietantes ojos rojos. ¿Puedes entenderme?, él preguntó. Ella asintió, un movimiento apenas perceptible. Bien. Vamos a hacer un pequeño viaje. Intenta no morir en mí. Algo que podría haber sido diversión parpadeó en sus rasgos. Luego cerró los ojos y Van comenzó el largo viaje que lo cambiaría todo. La camilla improvisada raspó contra el suelo rocoso mientras Van ajustaba su agarre a las manijas improvisadas. Lo había fabricado con vigas de metal rescatadas y tela desgarrada, creando algo que pudiera soportar el peso de la reina alienígena sin destruir por completo su espalda a más de 40 metros. El sol colgaba muy por encima, convirtiendo el páramo en un horno que hacía de cada paso una batalla contra el agotamiento. Los ojos de Vilina se abrieron cuando se detuvo a revisar su línea intravenosa. La unidad médica portátil emitió un pitido constante, monitoreando sus signos vitales y administrando analgésicos a intervalos calculados. Su respiración había mejorado desde que él trató el pulmón perforado, pero estaba lejos de estar estable. ¿Por qué?, preguntó ella, su voz apenas por encima de un susurro. El dispositivo traductor en su garganta convertía las palabras alienígenas al inglés, aunque no podía enmascarar la melodía subyacente de su lengua materna. ¿Por qué? ¿Qué? ¿Por qué salvarme? Sus ojos rojos registraron su rostro. Mandé a las fuerzas que destruyeron tu asentamiento. Tu gente está muerta por mis órdenes. Van se secó el sudor de la frente y volvió a caminar. El peso de la camilla le mordió los hombros, pero había llevado cargas más pesadas por terrenos peores. ¿Por qué estás herido? Esa no es una respuesta. Es la única respuesta que importa. Ella permaneció callada durante varios minutos y él pensó que podría haber perdido el conocimiento nuevamente. Entonces tu especie es débil. Esto lo demuestra. Quizás. La respuesta pareció sorprenderla.
Van pudo sentir su mirada en él mientras navegaba alrededor de un grupo de rocas irregulares. El terreno se estaba volviendo más accidentado, lo que lo obligó a moverse más lentamente para evitar sacudir sus heridas. Tú no lo niegas. Depende de cómo definas la debilidad. Hizo una pausa para ajustar la posición de la camilla. Si preocuparse por alguien que no puede defenderse es débil, entonces sí, soy débil. No te preocupas por mí. Tú no me conoces. No tengo que conocerte para preocuparme de que mueras. Beilina hizo un sonido que podría haber sido una risa, aunque salió más como un gruñido. Mi gente te habría dejado morir. Lo habría considerado misericordia. Menos mal que no soy tu gente. La conversación murió allí, pero Van podía sentir que ella lo miraba mientras caminaba. Cada vez que se detenía a descansar o a comprobar su estado, esos ojos rojos rastreaban sus movimientos con intensidad depredadora. Sin embargo, ella nunca trató de escapar o hacerle daño, incluso cuando los analgésicos la dejaron lúcida y alerta. A medida que avanzaba la tarde, las preguntas comenzaron en serio. ¿Cuál es tu rango? Ella preguntó durante una parada de descanso. Médico de combate. Sargento, supongo, pero el rango no importa mucho cuando eres el único que queda. Tu ejército lo era. Se suponía que esta sería mi jubilación. Hizo un gesto al paisaje en ruinas que los rodeaba. Bonito y tranquilo mundo de colonias. Comunidad agrícola pacífica. Parecía un buen lugar para establecerse. Sin embargo, llevas armas. Van miró hacia el arma lateral que tenía en la cadera. Viejos hábitos. Resulta que son útiles cuando su pacífica comunidad agrícola es invadida. ¿Has visto la guerra antes? No era una pregunta. Balina hablaba con la certeza de alguien que reconocía a un compañero guerrero, incluso en un enemigo. Van asintió, sin confiar en que su voz se mantendría firme si hablaba de las campañas que lo habían traído a este remoto mundo. ¿A cuántos de mi gente mataste? Ella preguntó. ¿Importa? Sí. Van dejó de caminar y la miró. El rostro de la reina alienígena estaba pálido bajo la pigmentación roja, pero sus ojos ardían con una inteligencia feroz. Ella preguntaba no por enojo, se dio cuenta, sino por genuina curiosidad. Uno, dijo finalmente. Durante el ataque inicial, estaba cubriendo la evacuación de los refugios civiles. Hecho de manera eficiente, mis guerreros no son fáciles de matar. Tampoco lo son los civiles humanos. Aparentemente, se defendieron con fuerza. Sin embargo, perdiste. Sí, perdimos. Las palabras tenían un sabor amargo. Tu gente es buena matando. Te daré eso. Somos buenos para sobrevivir, corrigió Beilina. Hay una diferencia. No mucho de uno desde donde estoy parado. Ella volvió a estar callada, pero esta vez el silencio se sintió diferente. Reflexivo en lugar de hostil. Van volvió a caminar, el peso de la camilla se asentó en un ritmo familiar sobre sus hombros. El punto de evacuación todavía estaba a 35 millas de distancia, y el sol comenzaba a descender hacia el horizonte occidental. ¿Qué pasará cuando lleguemos a su gente? Preguntó Beilina eventualmente. No lo sé. Eso está por encima de mi nivel salarial. Querrán interrogarme. Probablemente me torture. El paso de Van flaqueó. No, no hacemos eso. Todas las especies hacen eso. Nosotros no. Ya no. Otro sonido que podría haber sido la risa. Tu debilidad de nuevo. Quizás. Van dijo. Pero es nuestra debilidad. La cueva ofrecía refugio del viento que se había levantado a medida que se acercaba la noche, trayendo consigo el olor de tormentas distantes. Van dejó la camilla con cuidado y comenzó su chequeo de rutina del estado de Beilina. Su temperatura había subido ligeramente y la herida de su lado izquierdo mostraba signos de inflamación a pesar de los antibióticos. Nos quedaremos aquí esta noche, dijo, ajustando la configuración de las unidades médicas portátiles. El clima se está poniendo malo. Balina estudió la entrada de la cueva con ojos tácticos. Posición defendible. Eliges bien. Solo suerte. Sacó raciones de emergencia de su mochila y activó el elemento calefactor. ¿Tienes hambre? Yo no como tu comida. Tu elección, pero tu cuerpo necesita combustible para sanar. Levantó una barra de proteínas. No es mucho,
pero te mantendrá con vida. Ella lo aceptó de mala gana, sus dedos rozando los de él mientras tomaba la barra. Su piel estaba calentita por la fiebre, e hizo una nota mental para aumentar la dosis de antibióticos y su temperatura seguía subiendo. Afuera, los rayos iluminaban el paisaje rocoso en breves y brillantes destellos. La tormenta se movía rápido y en cuestión de minutos comenzó a llover contra la boca de la cueva. Van construyó un pequeño incendio utilizando escombros del asentamiento en ruinas. Las llamas proyectan sombras danzantes en las paredes de la cueva. No eres lo que esperaba, dijo Beilina, rompiendo el cómodo silencio. ¿Qué esperabas? Barbarie, crueldad. Los informes describían a su especie como salvaje, primitiva. Hizo un gesto débil hacia el equipo médico que la rodeaba. Esto no es primitivo. Los informes pueden estar equivocados. ¿Pueden? Sus ojos rojos reflejaban la luz del fuego. Estudiamos sus compromisos militares, su historia de guerra. Tu gente es excelente encontrando nuevas formas de matarse unos a otros. Van empujó el fuego con un palo, enviando chispas en espiral hacia arriba. También nos destacamos en encontrar nuevas formas de curarnos unos a otros. Eso es lo que hago. Incluso tus enemigos, especialmente nuestros enemigos, es cuando más importa. Failina guardó silencio durante un largo momento. Su mirada fija en su rostro. Eres un humano extraño. Van, mi nombre es Van. Sé cómo te llamas. He leído sus registros militares. La admisión le provocó escalofríos en la columna vertebral. ¿Sabes quién soy? Sargento Von Hess, ex médico de las Fuerzas Especiales. 3 giras en las guerras fronterizas, condecoradas por su valor bajo fuego, se retiraron a la colonia Nueva Providencia hace 18 meses. Ella hizo una pausa. Fuiste objetivo específico de eliminación durante el asalto. ¿Por qué? Porque eras peligroso. Su historial indicaba una habilidad excepcional para mantener vivos a los combatientes enemigos el tiempo suficiente para proporcionar inteligencia. Su voz llevaba una nota de sombrío respeto. Mis asesores tácticos recomendaron el bombardeo orbital de su posición. Pero no lo autorizaste. Elegí asalto terrestre en su lugar. Quería ver tu famosa resiliencia humana de primera mano. Ella estudió su rostro a la luz del fuego. No me decepcionó. Van sintió un aumento de calor en sus mejillas que no tenía nada que ver con el fuego. La forma en que ella lo miró con esa intensidad depredadora hizo que su pulso se acelerara de una manera que él no quería examinar demasiado de cerca. Ella era la enemiga, se recordó a sí mismo. Hermoso, peligroso y responsable de la muerte de todos los que le importaban en Nueva Providencia. Tu gente, dijo, desesperada por cambiar de tema. ¿Son todos guerreros? Somos lo que tenemos que ser. Valina se movió en la camilla, haciendo una mueca de dolor mientras el movimiento agravaba sus heridas. Nuestro mundo nos enseñó que la fuerza es supervivencia. La debilidad es la muerte. Suena como una forma difícil de vivir. Es la única forma que conocemos. Los truenos se estrellaron sobre sus cabezas y la lluvia se intensificó. El agua comenzó a gotear desde algún lugar más profundo de la cueva, creando un ritmo constante que resonaba en las paredes de piedra. Van revisó el escáner meteorológico en su comunicador y frunció el ceño ante las lecturas. La tormenta durará la mayor parte de la noche. Él dijo, estamos atrapados aquí. Bien. La admisión de Val lo sorprendió a ambos. Quiero decir, mi cuerpo necesita descansar para sanar adecuadamente. Pero sus ojos decían algo diferente. Dijeron que ella comenzaba a disfrutar de su compañía a pesar de todo lo que se interponía entre ellos. La realización golpeó a Van como un golpe físico porque estaba empezando a sentir lo mismo. Cuéntame sobre tu mundo, dijo, acomodándose contra la pared de la cueva. ¿Qué es cómo? Morir, dijo simplemente, pero una vez fue hermoso. El sonido de los motores despertó a Van de un sueño incómodo. Se puso de pie, agarrando su rifle mientras 3 aviones alienígenas pasaban por encima, sus luces de búsqueda atravesaban la oscuridad previa al amanecer. Las vigas pasaron por encima de la entrada de la cueva sin detenerse, pero Van sabía que volverían. Me buscan, dijo Bailina, completamente alerta. A pesar de sus heridas, tu gente, mi flota, no abandonará a su reina al cautiverio humano. Van comenzó a descomponer el equipo médico con deficiencia de práctica.
¿puedes contactarlos? Diles que retrocedan. Ellos no escucharon. El almirante Corbex cree que estoy comprometido. Luchó por sentarse en la camilla. Él asumirá que me estás extrayendo inteligencia. ¿Estás comprometido? La pregunta flotaba en el aire entre ellos mientras Van aseguraba la unidad médica portátil. Los ojos rojos de Valina registraron su rostro y vio incertidumbre allí por primera vez desde que la había encontrado entre los escombros. No lo sé, admitió ella. Las luces de búsqueda regresaron, moviéndose en un patrón de cuadrícula sistemático que eventualmente cubriría su posición. Van levantó la camilla y se adentró más en el sistema de cuevas, siguiendo un estrecho pasaje que se alejaba de la entrada. Su faro iluminaba toscos muros de piedra marcados con extraños símbolos anteriores al asentamiento humano. Beilina observó ruinas antiguas al pasar junto a pilares tallados. Tu gente no construyó este lugar. No, los habitantes originales se extinguieron hace siglos. Nunca supimos qué les pasó. El pasaje se abría a una vasta cámara subterránea llena de restos de alguna civilización olvidada. Formaciones cristalinas crecían desde el techo como estrellas congeladas, proporcionando un tenue resplandor fosforescente que hacía innecesaria la luz artificial. Van dejó la camilla al lado de una columna caída y revisó su equipo. No podemos quedarnos aquí mucho tiempo, dijo. La batería de la unidad médica no durará más de 6 horas sin recargarse. Entonces déjame. No está sucediendo. No puedes cargarme y evadir la persecución. Tácticas básicas. He evadido la persecución antes. Van consultó su mapa, trazando una ruta a través del sistema subterráneo que los llevaría a varios kilómetros de la entrada de la cueva. Hay otra salida hacia el norte. Si nos movemos ahora, podemos adelantarnos al patrón de búsqueda. Por encima de ellos, el sonido de los motores se hizo más fuerte. Los aviones alienígenas estaban aterrizando, desplegando equipos terrestres para buscar en el sistema de cuevas. Valina cerró los ojos y Van pudo ver el conflicto que se desarrollaba en sus facciones. Ellos son mi gente, dijo finalmente. Debería llamarlos. No, no lo haré. La admisión creó un momento de perfecta quietud entre ellos. En el resplandor fosforescente de la cámara antigua, con los soldados enemigos acercándose desde arriba, Van finalmente entendió lo que estaba sucediendo. Ella lo estaba eligiendo a él por encima de ellos, tal como él había elegido salvarla por encima de su deber de dejarla morir. ¿Por qué? Él preguntó. Porque me muestras cosas que nunca he visto. Misericordia sin debilidad, fuerza sin crueldad. Ella se encontró con sus ojos. Aprendería más de esto antes de morir. No vas a morir. ¿Cómo puedes estar seguro? Porque no te dejaré. El sonido de botas sobre piedra resonó en el pasillo detrás de ellos. Van volvió a levantar la camilla, adentrándose más en las ruinas mientras voces alienígenas gritaban en su lenguaje musical. Valina respondió en un susurro, dándole instrucciones que los alejarían de los equipos de búsqueda. Allí, dijo, señalando un estrecho CLFT en la pared de la cámara que conduce al antiguo sistema de acueducto. No pensarán en mirar allí. El pasaje era apenas lo suficientemente ancho para la camilla, lo que obligó a Van a inclinarlo con cuidado para evitar raspar la violina contra las paredes de piedra. Sus hombros ardían con el esfuerzo, pero siguió adelante, siguiendo los antiguos canales de agua que formaban panales en el subsuelo. Detrás de ellos, las voces se desvanecieron hasta desaparecer por completo. Habían escapado, al menos por ahora. Tus conocimientos tácticos son impresionantes, dijo Beilina mientras salían a otra cámara. Piensas como un guerrero. Pienso como alguien que quiere vivir. ¿Es eso lo que quieres? Para vivir. La pregunta tenía un peso más allá de sus simples palabras. Van hizo una pausa, considerando no solo la supervivencia, sino lo que vino después de lo que estaba luchando más allá de la siguiente milla al día siguiente. Sí, dijo finalmente. Quiero vivir y quiero que tú también vivas. Incluso sabiendo lo que soy, lo que he hecho, especialmente sabiendo lo que eres tú. La fiebre de Beilina se disparó cuando llegaron al río subterráneo que marcaba la mitad de su viaje. Su respiración se volvió dificultosa y las alarmas de las unidades médicas portátiles sonaron con creciente urgencia. Van dejó la camilla al lado del agua oscura y pasó las manos por el equipo, revisando las lecturas que le hacían apretar el estómago con pavor. Háblame, dijo, ajustando los niveles de medicación.
quédate conmigo. Me estoy muriendo, susurró, con los ojos rojos desenfocados. La infección se propaga más rápido de lo que sus medicamentos pueden detenerla. No, vas a estar bien. Pero el bioscanner contó una historia diferente. Su fisiología alienígena rechazaba los antibióticos humanos y, sin las instalaciones quirúrgicas adecuadas, las lesiones internas se estaban volviendo sépticas. Escúchame, dijo Valina, su voz ganando fuerza por pura fuerza de voluntad. Hay algo que debes saber sobre la invasión, sobre mi gente. Guarda tus fuerzas. No. Su mano encontró sus dedos ardiendo de fiebre. No somos conquistadores, Van. Somos refugiados. Las palabras le golpearon como un golpe físico. ¿Qué? Mi mundo natal. Hay una plaga. Se propaga a través de la atmósfera, matando todo lo que toca. Plantas, animales, nuestra gente. Tenemos quizás un año antes de la extinción total. Su agarre se tensó. La tierra no fue elegida para la conquista. Fue elegido santuario. Van la miró fijamente, procesando las implicaciones. ¿Ibas a evacuar a tu gente aquí? Sí, pero su especie se defendió con tanta ferocidad, tanta determinación. Mis almirantes me convencieron de que la convivencia era imposible. Su respiración se volvió más dificultosa. Así que decidimos despejar el camino para la colonización. Jesús, sé lo que he hecho. La sangre en mis manos nunca se lavará limpia. Pero estábamos desesperados. Van, cuando estás viendo morir a toda tu civilización, tomas decisiones que te habrían horrorizado antes. La confesión lo cambió todo. Van miró a esta mujer alienígena que había ordenado la muerte de sus amigos, sus vecinos, su hogar adoptivo, y no vio a un monstruo, sino a un líder tomando decisiones imposibles para la supervivencia de su pueblo. ¿Cuántos? Él preguntó. 12.000 millones de almas a bordo de la flota de evacuación, esperando en el vacío más allá del borde de sus sistemas. ¿12.000 millones? Una civilización entera se mantuvo en equilibrio mientras su reina agonizaba en una cueva subterránea a 40 años luz de casa. Tiene que haber otra solución, dijo Van. De alguna manera para que ambas especies coexistan. Quizás, pero no viviré para verlo. Los ojos de Valina comenzaron a cerrarse. Prométeme algo, humano. Cualquier cosa. Cuando te comuniques con tu gente, diles lo que te he dicho. Hazles entender que no somos malvados, solo desesperados. Quizás pueda haber paz entre nosotros. Se lo vas a decir tú mismo. Pero ella ya estaba inconsciente. Su respiración superficial y rápida. El médico. Las lecturas de UNIT mostraron fallas en cascada del sistema a medida que la infección abrumaba las defensas de su cuerpo. Van tenía quizás 2 horas antes de que el daño se volviera irreversible. Miró el río oscuro que fluía más allá de su posición, luego su equipo. El kit quirúrgico portátil incluía todo lo que necesitaba para una cirugía de campo de emergencia. Pero operar con una fisiología alienígena en una cueva sin la iluminación adecuada estuvo cerca del suicidio. Un corte equivocado y él la mataría tan severamente como lo haría la infección. Pero no hacer nada definitivamente la mataría. Van comenzó a esterilizar sus instrumentos con metódica precisión. Se había entrenado para este tipo de medicina de emergencia en las peores condiciones imaginables, pero nunca con apuestas tan altas. No solo una vida pende de un hilo, sino 2 civilizaciones enteras cuyo futuro dependía de lo que sucediera en las próximas horas. Quédate conmigo, susurró mientras se preparaba para hacer la primera incisión. No te estoy perdiendo ahora. La cirugía duró 3 horas. Trabajando a la luz de su faro y del resplandor fosforescente de la cueva, Van eliminó el tejido infectado y reparó el daño interno con instrumentos diseñados para la anatomía humana. La fisiología alienígena de Valina era lo suficientemente similar como para trabajar, pero lo suficientemente diferente como para arriesgar cada decisión. Cuando finalmente selló la última incisión, le temblaban las manos de cansancio y su camisa empapada de sudor. Las lecturas de la unidad médica mostraron signos vitales estables por primera vez desde que la fiebre se había disparado, pero él no sabría si la cirugía había funcionado hasta que ella se despertó. Si se despertaba, Valina abría los ojos para encontrar a Van limpiando instrumentos quirúrgicos junto al río subterráneo. La fiebre había desaparecido durante la noche, dejándola débil pero lúcida. Cuando trató de hablar, su voz salió como un susurro.
Me operaste. Tenía que hacerlo. La infección te estaba matando. Tocó las vendas que cubrían su costado, sintiendo las suturas precisas debajo. Esta es una cirugía sofisticada. Me salvaste la vida con herramientas primitivas. Primitivo, pero efectivo. Van empacó los instrumentos y la ayudó a sentarse en la camilla. ¿Cómo te sientes? Como si hubiera sido desmontado y reconstruido pero vivo. Ella estudió su rostro, notando el agotamiento grabado en cada línea. No has dormido. No podía arriesgarme. Tuve que controlar tus signos vitales. La simple admisión tenía un peso profundo. Había pasado la noche velándola, asegurando su recuperación a costa de su propio descanso. Fue otro acto de inexplicable compasión humana que desafió todo lo que ella había creído sobre su especie. Necesito contactar a mi flota, dijo para cancelar los ataques secundarios. Ataques secundarios. 3 mundos coloniales más. Los ataques comienzan en 18 horas. Luchó por alcanzar el comunicador en su cinturón. A menos que contrarreste las órdenes, el almirante Corbeck seguirá con el plan original. Van la ayudó a activar el dispositivo, observando cómo los símbolos alienígenas se desplazaban por la pantalla. La matriz de comunicación apenas alcanzaría la órbita desde su posición subterránea, pero podría ser suficiente. Esta es la reina Beilina al mando de la flota, dijo en su lengua materna. La traductora tradujo sus palabras en inglés para beneficio de Van. Código de autenticación de anulación de prioridad Nexus 77. Static le respondió interrumpida por breves ráfagas de habla alienígena. Finalmente, una voz respondió con evidente alivio. Reina mía, te hemos estado buscando. ¿Estás bajo custodia enemiga? Estoy a salvo. Cancele la operación Guadaña inmediatamente. Todas las huelgas secundarias están suspendidas a la espera de mi regreso. Mi reina, la almirante Corbex, ha determinado que los protocolos de compromiso requieren. Sigo siendo la reina de la flota del dominio. La voz de Balina tenía autoridad absoluta a pesar de su debilidad. Mis órdenes permanecen. Transmitir confirmación. La pausa se prolongó durante varios latidos cardíacos y luego se confirmó. Golpes secundarios Canled. Mi reina, ¿cuáles son sus coordenadas de extracción? Beilina miró a Van con una pregunta en sus ojos enrojecidos. Podría contactar a su propia gente, organizar un intercambio de prisioneros en el punto de extracción. Ambas partes obtendrían lo que querían y la crisis inmediata se resolvería. Pero eso significaría separación. Significaría volver a sus respectivos bandos de un conflicto que de repente parecía mucho más complejo que una simple conquista. Mantenga el patrón de retención en el sistema externo, dijo finalmente. Me pondré en contacto con usted con los detalles de la extracción dentro de las 24 horas. Mi reina, 24 horas, almirante Beilina fuera. Desactivó el comunicador y se recostó contra la camilla, ya que el esfuerzo había agotado su fuerza restante. Van la miró asombrado. Nos compraste tiempo, dijo. Nos di a elegir entre poner fin a esta guerra o perpetuarla. ¿Qué quiere decir? Tu gente sabe sobre la plaga ahora, sobre nuestra verdadera situación. Cuando lleguemos al punto de extracción, puedes compartir esa información con tus comandantes. Ella se encontró con sus ojos. Quizás haya una solución que no requiera la muerte de millones. Van sintió que algo cambiaba en su pecho, una sensación de calor que no tenía nada que ver con la temperatura de la cueva. Ella le confiaba información que podría salvar o condenar a ambas especies basándose nada más que en el cuidado que él le había mostrado durante su viaje. ¿Por qué? Él preguntó, ¿por qué confiar en mí con esto? Porque me has mostrado algo que no creía posible. Un guerrero que lucha por preservar la vida en lugar de destruirla. Un soldado que muestra misericordia a sus enemigos. Ella extendió la mano y le tocó la mano. Si hay más humanos como tú, entonces quizás nuestra especie pueda encontrar una manera de coexistir. No somos todos, tal vez ni siquiera la mayoría de nosotros, pero suficientes. Entonces debemos tratar de alcanzarlos antes de que sea demasiado tarde. Van volvió a levantar la camilla, reanudando su viaje hacia la superficie. El punto de evacuación aún estaba a 20 metros de distancia, pero por primera vez desde que encontró a Beilina entre los escombros, tenía la esperanza de que su destino pudiera ofrecer algo más que un final. Podría ofrecer un comienzo.
La tormenta que los obligó a refugiarse en la estación minera abandonada golpeó con repentina ferocidad, oscureciendo el cielo y enviando capas de lluvia por el paisaje. Van llevó a Beilina a la pequeña estructura justo cuando un rayo comenzaba a bifurcarse por encima, el trueno seguía lo suficientemente cerca como para sacudir las paredes de metal. Lo esperaremos aquí afuera, dijo, dejando la camilla en la sala principal de la estación. La energía de emergencia aún funcionaba, arrojando luz tenue sobre el equipo que había sido abandonado cuando se evacuó la colonia. Balina lo observó asegurar la puerta contra el viento. Eres eficiente en situaciones de crisis. La práctica hace la perfección. Se había fortalecido a lo largo del día, podía sentarse sin ayuda y hablar sin el agotamiento constante que había marcado su recuperación. La cirugía había funcionado. Su fisiología alienígena se adaptó a sus reparaciones con notable resiliencia. Cuéntame sobre tu mundo, dijo ella mientras él activaba una unidad de calefacción antes de la guerra. Tierra, Esban hizo una pausa, buscando palabras. Hermosas, diversas, 7.000 millones de personas, todas diferentes, todas encontrando formas de coexistir la mayor parte del tiempo, 7.000 millones. Repitió el número con asombro. Nuestro mundo natal tenía 12.000 millones antes de la plaga. No puedo imaginar tantas almas viviendo en paz. No siempre somos pacíficos. A veces peleamos mal. Pero también amamos, creamos, construimos cosas que duran generaciones. Sacó raciones de emergencia de su mochila. ¿Qué hay de tu mundo? ¿Cómo fue? Dura, hermosa a su manera, pero implacable. Nuestras ciudades fueron talladas en roca viva, conectadas por puentes que atravesaban grandes abismos. El cielo siempre estaba rojo como la sangre o el atardecer. Su voz llevaba una nota de profunda pérdida. Nunca lo volveré a ver. Quizás lo hagas. Tal vez podamos encontrar una manera de curar la plaga. Optimismo humano, dijo, pero sin el tono burlón que podría haber usado días antes. Es refrescante. La tormenta se intensificó, obligándolos a acercarse más mientras compartían el escaso calor de la unidad de calefacción. A la tenue luz, la piel roja de Beilina parecía brillar con un fuego interior, y Van se encontró estudiando los ángulos agudos de su rostro, la forma en que su cabello oscuro caía sobre sus hombros. «Estás mirando», observó ella. «Lo siento, es solo que eres hermosa. Sé que probablemente suena extraño dado todo, pero no suena extraño». Su voz era más suave de lo que él jamás la había escuchado. «Tú tampoco eres lo que esperaba, Wan Hesse». El uso de su nombre completo le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el resfriado. Cuando ella lo decía, las simples sílabas se convertían en algo íntimo, personal. ¿Qué esperabas? Un bárbaro, un salvaje que usaría mi vulnerabilidad para su propio placer. Ella se movió en la camilla, haciendo una leve mueca de dolor. En cambio, encuentro un sanador que arriesga todo para preservar la vida. Sigo siendo un soldado. Sí, pero un soldado que lucha por algo más grande que la conquista. Sus ojos rojos se encontraron con los de él. ¿Sabes lo que diría mi gente sobre la misericordia que me has mostrado? Que su debilidad, que es la mayor fortaleza de todas, es elegir la compasión cuando el odio sería más fácil, proteger cuando destruir sería más simple. Ella extendió la mano, sus dedos encontrando su mano. Es una fortaleza que mi gente ha olvidado. Su toque envió electricidad a través de él, y Van se dio cuenta de que en algún momento durante su viaje, sus sentimientos habían pasado del deber a algo mucho más peligroso. Ella era la enemiga, la arquitecta de la destrucción de su mundo. Pero también era una mujer que le había confiado su vida y el futuro de su gente. Balina, sé que esto es imposible. Eres humano. Soy Kate Parr. Nuestra especie está en guerra. Eso no es lo que lo hace imposible. Entonces, ¿qué significa el hecho de que cuando esto termine, volverás a tu flota y yo volveré a la mía? Mundos diferentes, vidas diferentes. Ella permaneció callada durante un largo momento, con el pulgar trazando patrones en el dorso de su mano. Quizás o quizás podamos cambiar el final. ¿Cómo? Eligiendo lo que queremos en lugar de lo que se espera de nosotros. La tormenta arreciaba afuera, pero dentro de la pequeña estación, algo nuevo estaba tomando forma entre ellos. No solo atracción, aunque ciertamente estaba presente, sino comprensión, reconocimiento de algo en el otro que trascendía las especies y los conflictos. Debería advertirte,
dijo Van. No soy bueno eligiendo el camino fácil. Yo tampoco. Ella sonrió y eso transformó todo su rostro. Quizás por eso estamos aquí juntos. Cuando ella lo atrajo hacia ella, cuando sus labios se encontraron en un beso que sabía a posibilidad y desafío, Van entendió que la guerra entre sus pueblos se había vuelto personal, de una manera que lo cambiaría todo. Se encontraron con los sobrevivientes al amanecer. 3 humanos se acurrucaron alrededor de un fuego moribundo en las ruinas de lo que alguna vez fue una estación de transporte. Van los reconoció de inmediato. Tam Carter, piloto de carga, y Jesse Doss, ingeniero de asentamientos, a quienes trató por heridas leves en el centro médico de la colonia. El tercero era un joven que no conocía, probablemente el hijo de un granjero. Doc. La voz de Tam se quebró de incredulidad cuando Van emergió de la niebla matutina, tirando de la camilla detrás de él. Jesús, pensamos que estabas muerto. Todavía no. Van dejó la camilla con cuidado, notando cómo los 3 sobrevivientes miraban a Beilina con una mezcla de reconocimiento y rabia. Encontré algunos suministros médicos en la estación minera. Pensé que podrías necesitarlos. Esa es ella, dijo el joven, con la voz temblorosa. Ese es el extraterrestre, guión bajo, que mató a mi familia. Tranquilo, dijo Van, interponiéndose entre ellos y la camilla. Ella está herida. Ella no es una amenaza. ¿No es una amenaza? Jessie se puso de pie, con las manos cerradas en puños. Ella comandó las fuerzas que quemaron nuestras casas, mataron a nuestros hijos. Ella es un monstruo. Ella es una refugiada, respondió Van con calma. Su gente está muriendo. La invasión no fue conquista. Fue desesperación. Guión bajo, Tamat. Mire a su alrededor, Doc. Mira lo que nos hicieron. Van miró a su alrededor las ruinas ennegrecidas, las pertenencias dispersas de familias que nunca volverían a casa. Ante los rostros de personas que lo habían perdido todo ante un enemigo que no podían entender. Lo veo, dijo en voz baja. Lo veo todo. Pero también veo lo que sucede cuando dejamos que el miedo tome nuestras decisiones por nosotros. Miedo. El joven se rió amargamente. Esto no es miedo, Doc. Esto es justicia. Se abalanzó hacia la camilla, con un trozo de barra de refuerzo rescatado en la mano. Van lo atrapó fácilmente, su entrenamiento de combate se hizo cargo mientras desarmaba y sometía al joven sin herirlo gravemente. Detente, ordenó, su voz llevaba la autoridad de su rango militar. Todos ustedes. La estás protegiendo, dijo Jassy, con la voz llena de disgusto. En realidad estás protegiendo lo que destruyó nuestro mundo. Estoy protegiendo a alguien que no puede protegerse a sí misma. Eso es lo que hacemos. Eso es lo que nos hace mejores que ellos. Mejor. Tam hizo un gesto a las ruinas que los rodeaban. ¿Cómo estamos mejor? Estamos muertos, Doc. Nuestras familias están muertas. Nuestro mundo se está quemando y ella también se está muriendo, dijo Van, señalando a Beilina en la camilla. Su gente está muriendo. Todos estamos muriendo y todos estamos demasiado ocupados odiándonos unos a otros para encontrar una solución. No hay solución, dijo el joven, todavía luchando contra el control de Van. Solo estamos ellos o nosotros. No. Van lo soltó y dio un paso atrás. Estamos nosotros. Todos nosotros, humanos, Kvar, cualquier otra especie que esté observando este conflicto, todos somos personas que intentamos sobrevivir. Gente, la voz de Jassy se elevó. Doc, son extraterrestres. No son personas. Ella tiene un nombre, dijo Van en voz baja. Beilina. Ella tiene un hogar que nunca volverá a ver. Gente a la que intenta salvar. Ella hace bromas cuando siente dolor y hace preguntas sobre cosas que no entiende. Siente curiosidad por nuestro mundo, nuestra cultura, nuestra capacidad de bondad. Miró a cada uno de ellos por turno. Si eso no la convierte en gente, ¿entonces qué lo hace? El silencio se extendía entre ellos, roto solo por el lejano sonido de los motores de los aviones. Más grupos de búsqueda, probablemente humanos y alienígenas, peinando el páramo en busca de sobrevivientes. Ya vienen, dijo Tam, revisando su escáner. Naves humanas, la flota de evacuación. Entonces tenemos que movernos, dijo Van, levantando la camilla nuevamente.
El punto de extracción todavía está a 10 millas de distancia. No vamos contigo, dijo Jace. No mientras la estés protegiendo. Tal vez, pero al menos moriremos con nuestra humanidad intacta. Las palabras golpearon a Van como un golpe físico. Miró a estas personas que había conocido, había tratado, había considerado amigos y había visto extraños. La guerra los había cambiado, despojado de la compasión que alguna vez había definido a su pequeña comunidad. La humanidad no es algo que pierdas, dijo finalmente. Es algo que eliges todos los días, en cada momento, tú eliges si ser humano o simplemente otro animal que lucha por sobrevivir. Comenzó a caminar hacia el punto de extracción, tirando de Valina detrás de él. Detrás de él, escuchó a los sobrevivientes discutiendo entre ellos, sus voces desvaneciéndose a medida que crecía la distancia entre ellos. Me odian, dijo Valina en voz baja. Odian lo que representas, la destrucción de su mundo, su forma de vida, como deberían. Soy responsable de su sufrimiento. Sí, pero tú también eres la clave para ponerle fin. El archivo estuvo en silencio durante varios minutos. Entonces tus amigos te llamaron Doc. Era su sanador, su protector. Ahora te ven como un traidor. Tal vez lo soy. No, tú eres lo que tu especie puede llegar a ser, lo que necesitarán llegar a ser si nuestros pueblos quieren encontrar la paz. Van no respondió, pero sintió que el peso de sus palabras se asentaba en su pecho como una promesa. No estaba seguro de poder quedarse. El punto de evacuación se extendía a través de una meseta natural, rodeado de posiciones defensivas erigidas apresuradamente y lleno del caos ordenado de una retirada militar. Naves humanas descendieron de la órbita en corrientes constantes, cargando refugiados y equipo antes de lanzarse de regreso hacia la flota, esperando en órbita alta. Van se detuvo en el perímetro, estudiando la escena de abajo. El coronel Reeves comandó la operación desde un puesto de mando en el centro del complejo. Su personal coordinando la evacuación con deficiencia de práctica. Cerca de allí, un hospital de campaña atendía a civiles y soldados heridos por igual. Última oportunidad para cambiar de opinión, le dijo a Beilina. ¿Sobre qué? ¿Sobre esto? ¿Sobre nosotros? Una vez que bajamos allí, todo cambia. Ella se agachó y le tocó la cara, sus dedos rastreando los rastrojos que habían crecido durante su viaje. Todo ya cambió, Van, en el momento en que elegiste salvarme en lugar de dejarme morir. Tu gente no lo entenderá. Tampoco lo hará el tuyo, pero la comprensión no es necesaria para sobrevivir. El movimiento llamó su atención. Aviones alienígenas acercándose desde el sur, sus formas elegantes atravesando el cielo de la tarde. El almirante Corvex había venido a recuperar a su reina justo cuando el coronel Reeves había venido a extraer a su gente. Están aquí, dijo Van. Sí, el momento de la verdad. Van respiró hondo y comenzó a caminar cuesta abajo, tirando de la camilla detrás de él. A medida que se acercaban, pudo ver la tensión en el campamento humano. Los soldados apretaron sus armas, sus ojos fijos en Valina. También pudo ver al coronel Reeves, un hombre severo con el pelo canoso, avanzar a su encuentro. ¿Qué? ¿Qué es eso en nombre de Dios? Exigió Reeves, señalando a Beilina. Esta es Beilina, dijo Bayan. Ella es la reina de la flota Ketar. Un murmullo atravesó a los humanos reunidos. Algunos juraron, otros simplemente miraron incrédulos. Ella es nuestra prisionera, afirmó Reeves con firmeza. No, señor, respondió Van. Ella es mi paciente y tenemos mucho de qué hablar. En ese momento, los barcos Kapar aterrizaron, bajando sus rampas para revelar figuras blindadas. El almirante Corb dio un paso adelante, sus ojos rojos ardían con una luz feroz. Habló en su propio idioma, y Beilina respondió, con voz débil pero clara. Él exige mi regreso inmediato, le dijo a Van. Él no confía en ti. Dile que tenemos que hablar, ambas partes. Valina transmitió el mensaje, y después de una tensa pausa, Corvex asintió. Se organizó una reunión en un área neutral, una gran carpa instalada entre las líneas humana y alienígena. Van ayudó a Valina a subir a una cama improvisada en el interior, luego se enfrentó a Reeves y Corvex, quienes se pararon con sus respectivos oficiales. Está bien, comenzó Reeves. ¿De qué se trata todo esto, Van? ¿Por qué estás protegiendo a este extraterrestre? Ella me dijo la verdad, dijo Van.
Esta invasión no se trataba de conquista. Se trataba de sobrevivir. Su planeta está muriendo a causa de una plaga y necesitaban un nuevo hogar. La Tierra fue su elección. Corvex habló y Valina tradujo. Él dice, no entenderás que nos ves como monstruos. Te vimos atacando nuestras casas, matando a nuestra gente, respondió Reeves, con la voz aún grave. ¿Qué más se suponía que pensáramos? La desesperación hace que la gente haga cosas terribles, dijo Vilina. No estábamos tratando de ser crueles. Estábamos tratando de vivir. Hubo silencio por un momento. Entonces Van habló de nuevo. También me dijo que hay 12.000 millones de ellos en órbita. 12.000 millones de refugiados. No irán a ninguna parte. Tenemos que encontrar una manera de coexistir. Reeves miró a Corvex, que permaneció impasible. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? Hablamos. Van dijo. Compartimos recursos. Encontramos una cura para su plaga. Encontramos una manera para que nuestras dos especies vivan en este planeta. Ingenuo. Corb murmuró. Pero Valina lo silenció con una mirada. Él dice que eres débil, que tu misericordia será tu perdición, explicó ella. Pero le dije que la fuerza no está solo en pelear. La fuerza también está en la comprensión. La reunión duró horas. Hablaron sobre la plaga, la tecnología de los Qatar y las capacidades humanas. Los ánimos se encendieron, pero Van siguió presionando por un compromiso. Valina habló con elocuencia, explicando la difícil situación de su pueblo y su esperanza de paz. Gradualmente, la hostilidad inicial comenzó a desvanecerse, reemplazada por un interés cauteloso. Entonces, ¿estás diciendo que no pueden irse a casa? Preguntó Reeves, frotándose los ojos cansados. No sin una cura, confirmó Beilina. Y no tenemos uno. Sí, dijo Van de repente. Tenemos un equipo de científicos en la Tierra trabajando en soluciones antivirales. Podemos enviarles los datos sobre la plaga. Corvex lo miró, con un destello de sorpresa en sus ojos. ¿Nos ayudaría si eso significa salvar vidas? Sí, respondió Van. Vidas humanas y Ketvar. Cuando la reunión terminó, Beilina llamó a Van más de cerca. Gracias, dijo ella. Hablaste por mi gente, incluso cuando ellos no hablaban por sí mismos. Era lo correcto, respondió Van. Pero aún no hemos terminado. Los días siguientes estuvieron llenos de intensas negociaciones. Los científicos humanos enviaron datos a la flota Ktar, y los extraterrestres compartieron su tecnología a cambio. Se formó un equipo conjunto de investigación, trabajando día y noche para encontrar una cura. Bayan se encontró actuando como mediador, cerrando la brecha entre las dos culturas. Pasó la mayor parte de su tiempo con Valina, observando cómo ella interactuaba con su gente y la de él. Él vio el peso de la responsabilidad sobre sus hombros, la presión de liderar una civilización moribunda. También vio su amabilidad, su inteligencia y su determinación de encontrar la paz. Sus sentimientos por ella se profundizaban cada día que pasaba. Una noche, mientras se sentaban fuera de la carpa de mando, observando cómo se elevaban las lunas gemelas, Beilina habló en voz baja. Mi gente está empezando a entender. Ellos ven tu disposición a ayudar. Están cambiando. Nosotros también, dijo Bayan. Estamos aprendiendo que no todos los enemigos son monstruos. Algunos son como nosotros tratando de sobrevivir. Ella tomó su mano, sus ojos rojos llenos de calidez. ¿Qué pasará cuando esto termine? Van, no lo sé, admitió, pero sé que no quiero despedirme. Los días se convirtieron en semanas y lentamente se desarrolló una cura. Los datos compartidos por humanos combinados con la avanzada tecnología que Var llevaron a un gran avance. Las pruebas demostraron que era eficaz y la esperanza se extendió por ambos bandos. Cuando llegó el día de anunciar la cura, tanto Reeves como Corvex se mantuvieron unidos, dirigiéndose a su gente. Vilina se paró junto a Van, su mano entrelazada fuertemente con la de él. Hemos encontrado una manera, anunció Reeves. Una forma de vivir juntos, una forma de que ellos se vayan a casa. Estallaron vítores de la multitud, humanos y Ketvar por igual. Hubo lágrimas, abrazos y una sensación de alivio que inundó a todos. La guerra había terminado, reemplazada por una paz frágil pero creciente. Mientras la flota Qatar se preparaba para partir, Valina se volvió hacia Van.
Mi gente quiere que vengas con nosotros, dijo. Para ver nuestro hogar, para compartir nuestro futuro. Van miró a Reeves, quien asintió. Vete, dijo. Te lo has ganado. Van miró a Valina, sus ojos rojos brillaban con anticipación. Iré, dijo, pero solo si prometes volver a ver mi casa para compartir mi futuro. Ella sonrió, una hermosa sonrisa radiante. Lo prometo, dijo ella. Cuando abordó el barco Katbar, Van supo que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un médico o un soldado, sino un puente entre dos mundos. Y había encontrado el amor en el lugar más inesperado, con una reina de otra estrella. Sabía que el futuro no sería fácil, pero también sabía que juntos podrían enfrentar cualquier cosa.